escuela inclusiva es aceptar a muchos niños con discapacidad y también a estar con ellos y entenderlos. A incluirlo. Nosotros podemos, tomar la realidad si nosotros estuviéramos en su lugar, que nos gustaría que nos vean que somos todos iguales. La educación inclusiva pone en la conciencia social, en el discurso público y en la responsabilidad profesional de los maestros el darle la alternativa a todos los niños de coeducarse con el vecino, con el amigo, con el pariente. Día a día compruebamos la potencia de la niña, lo estándar de la convivencia, ¿no? El concepto de educación inclusiva que comparte el sistema de las Naciones Unidas señala que hay 4 barreras principales. Seguramente podríamos identificar otras que impiden que algunos niños o adolescentes accedan a una educación de calidad. Es decir, barreras que tienen que ver con el género. No es igual para una niña, en muchas sociedades acceder a la educación que para un varón. Barreras que tienen que ver con la ascendencia racial, la condición étnico-racial. Barreras que tienen que ver con el territorio. No es lo mismo para un niño o un adolescente que vive en una zona alejada, en un área rural, a veces acceder a la educación. Y por último, la barrera que tiene que ver con las discapacidades. Desde luego, esto no significa que la educación sea uniforme, esto no significa que un niño con discapacidad no requiera apoyos específicos dentro de una escuela común o regular, que no requiera por lo tanto una mayor inversión de tiempo, de recursos profesionales, de equipamiento, de infraestructura. La red de maestros de apoyo es absolutamente indispensable si queremos pensar en una educación inclusiva, porque nosotros no negamos las diferencias. Lo que pensamos es que tenemos que aprender todos a trabajar y a convivir con y en las diferencias. Este año empezamos a formar parte del proyecto de Red Mandela. Si bien ha significado un desafío enorme para todos, para los docentes, para los alumnos, para la familia, pero ha sido un espacio de oportunidad para poder pensar sobre nuestras prácticas, donde en el marco de las políticas educativas la inclusión es uno de los pilares fundamentales. La Red de Escuelas Inclusivas Mandela nació como una red con pocas instituciones, un proyecto que fue impulsado por IDI, por UNICEF y naturalmente por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y año a año desde ese momento, en los últimos 3 años, el proyecto ha ido escalando. Dentro de esas instituciones tenemos escuelas comunes, tenemos jardines de infantes, tenemos escuelas especiales. Lo que busca es construir un camino que no empieza cuando empezamos nosotros, un camino que recoge una historia muy larga que tiene Uruguay, de darle educación a todos los niños. Y acá me parece que está la clave de todo el sistema educativo y también de la sociedad. No existe educación inclusiva sin profesionalismo a sus docentes y tampoco se construye sin que uno lo sienta en la piel. Las escuelas que hoy forman parte de la red demuestran que la inclusión es posible. No son escuelas que estén en ningún otro contexto que en el que están todas las escuelas con las mismas dificultades, con las mismas debilidades, pero son escuelas que simplemente nos dan el mensaje de que la inclusión es posible y es buena para todos. Con mucha alegría y entusiasmo para todos los maestros, porque si bien, como decía nuestro logo, estábamos dispuestos pero no estamos preparados, necesitábamos la ayuda y la colaboración de todo aporte. Es así donde surge Mandela, con el apoyo de IDI. Empezamos con los componentes familia, donde cada mes esperábamos con muchas expectativas. Si bien hablábamos mucho de inclusión, se nos escapaban cosas que no eran muy inclusivas. Fue como una otra visión para poder organizar mejor nuestro trabajo, para poder brindar esa mirada diferente acerca de lo que es este tema tan importante como es la inclusión. El tener un equipo de respaldo les ayudó a comprender una cantidad de cosas que no podían comprender. La gran relación que tenemos entre nosotros a través de trabajar en red, a mí me ha fortalecido a nivel de crecer pedagógicamente, de cómo encarar la clase.
este año se logró trabajar con los contenidos del programa, que también sea un aula para todos. Para que se integre o se entienda de que todos tenemos algo distinto, pero que sí podemos compartir. Y me parece que da lugar a la niña a que hable abiertamente de lo que le pasa, de lo que entienda de inclusión, de lo que entienda de diversidad, de discapacidad, poder habilitar también y habilitarla a poder apropiarse de su vida y de sus decisiones y aportar a eso, a una mejor convivencia. A entender las cosas mejor y con esa discapacidad o lo que tenga, intentar que se supere. Así las personas discapacitadas pueden tener educación y no quedarse atrás y que sean y adaptarse a su discapacidad, y no importa cuál sea, y seguir adelante. Ser sus compañeros. Como Marcos no sabía hacer muchas cosas, pero ahora se está desarrollando más bien. Como ahora pinta más bien, escribe, colorea, dibuja. Este año se salieron muchos temas en los talleres de familia. Pudimos percibir la necesidad de trabajo en la comunicación en general, en la comunicación entre la familia y la escuela. Aquí estamos en esta escuela que ha sido verdaderamente un paraíso para él, donde estamos insertos en la red de inclusión Mandela. La tranquilidad como padre de estar en un lugar donde el niño se siente bien, se siente integrado, se siente que tiene actividad como adecuada para él, y donde sabes que toda la escuela está en la misma sintonía. Me parece que está bien poder enseñarles algo diferente, porque para muchos esto es todo nuevo. A mí me han preguntado muchas veces, papá, ¿por qué andan en silla de ruedas? ¿Qué les pasó? Y esto la verdad que me parece que va a ser un aprendizaje muy lindo para ellos. En general, todos tenemos cosas diferentes. Para los niños que, entre comillas, tienen, es muy bueno porque ellos aprendieron a respetar y ayudar cuando el otro niño quiere que lo ayuden. Nos ha abierto el programa de conocer otras familias, otros problemas, apoyarnos, saber que no estamos solos. Todos tenemos para aprender, pero sobre todo todos tenemos algo para decir y para contar. Y a veces no tenemos el ámbito o no nos sentimos como la confianza de cómo lo vamos a hacer. Sin duda que las familias tienen mucho para decir. Pienso que el encontrarnos hoy aquí, con una cantidad de instituciones, algunas que pertenecen al sistema educativo formal y otras que pertenecen al sistema educativo no formal, y que todos integramos el sistema educativo a partir de la inclusión, no solamente con el objetivo de incluir, sino a partir de esa idea, de ese sueño, de esa utopía que es la inclusión, es una demostración de que esto ha comenzado a cambiar. Va cambiando poco a poco la manera de estar y de habitar las escuelas. Mandela es encuentro, Mandela es creación, Mandela es un espacio, diría yo, para el encuentro. Entonces, yo creo que la educación inclusiva, la escuela inclusiva, es ese tránsito provechoso, positivo, favorable, para preparar una sociedad donde el compartir el banco escolar sea el antecedente de compartir el trabajo, de compartir el transporte, de compartir la vida.